Buenas tardes, bienvenidos, un abrazo fraterno, bendiciones para todos. Les saluda la hermana Jenny, miembro de la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Les queremos dar la bienvenida a todas aquellas personas que se han dispuesto su corazón para escuchar este maravilloso servicio. Le damos la bienvenida también a aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, por Facebook, por Instagram y por la plataforma Zoom, en los cuales todos nuestros hermanos ahorita están conectados, los hermanos que están ahorita conectados y los hermanos que nos van a ver luego en diferido. Bienvenido a todos, de verdad, una gran bendición, un gran gozo para mi alma, de verdad que estar acá en este momento y recibirlos a todos. Hoy vamos a tener una administración excelente, una palabra maravillosa que viene de parte del pastor Kelvin Franco, el cual nos va a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Yo aspiro de corazón que sea el mismo Espíritu Santo que toque cada uno de nuestros corazones y sobre todo aquellas personas que nos visitan por primera vez y aquellos que ya forman parte de nuestro grupo, de nuestra iglesia, que el Señor los toque. Y para que esto suceda, vamos a orar en este momento y a disponer nuestro corazón para que sea el mismo Espíritu Santo que nos toque, que nos ministre y que todo aquello que vaya a decir el pastor llegue a nuestras vidas y dé fruto. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor, Padre Dios Todopoderoso y bueno, Espíritu Santo de Dios, ponemos en tus manos el servicio que nuestro pastor va a dirigir ahora. Que seas tú obrando, que seas tú oyendo nuestras oraciones para abrir los ojos y los oídos espirituales, que seas tú dándonos discernimiento de lo alto para que todo aquello que Él va a hablar, Señor, sea de regocijo en nuestras vidas y pueda crecer, que tu palabra crezca en nuestras vidas, Padre, que seamos discípulos en estos tiempos tan difíciles, que podamos creer y tener y afianzar la confianza y la fe en nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por estos momentos maravillosos y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo. Ahora, hermanos, les dejamos a cargo del hermano Reinaldo, el cual va a hacer una oración. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Buenas tardes a todas las personas cristianas de Encuentros Fraternos. Bienvenidos. Y voy a hacer la lectura de la palabra en Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26. Se titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora le doy el pase al pastor Kelvin Franco de Encuentros Fraternos y nos va a dar la prédica de hoy. Bendecida noche para todos los que estamos por acá, por este lado del charco, como dicen muchos, los que estamos en España, en Italia y los que se conecten. Bendecida tarde para aquellos que están en Venezuela, en Colombia, son las 12 del mediodía, en los Estados Unidos, en la parte de la Florida, son las 1 del mediodía. De verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por permitirnos una vez más dar este servicio para su honra y para su gloria. Un servicio que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que ha titulado el Señor el fruto del Espíritu.
y hago un análisis retrospectivo y recuerdo que las primeras prédicas que comenzamos en el mes de diciembre del pasado año fueron prédicas sobre todo motivadoras, que edificaban, que alimentaban y sobre todo resaltaban y destacaban las bendiciones y las promesas que Dios tiene para cada uno. En la pasada prédica, pues el Señor utilizó su palabra para exhortarnos en una gran manera, enseñándonos a esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Y hoy el Señor sigue edificando su iglesia, está preparando la iglesia. Yo glorifico a Dios, porque cuando vemos esto es simplemente que Dios está preparando su iglesia para lo que viene. Porque la bendición postrera, dice la palabra, que siempre será mayor que la primera. Y lo que viene para la iglesia cristiana, Encuentro Fraterno, es grande para la gloria de Dios. Muy pronto ya tendremos los servicios presenciales. Igualmente seguiremos transmitiendo en vivo porque ya tenemos una iglesia también online y no podemos dejar de darle la cobertura pastoral y ministerial a todas las personas que son miembros de esta amada iglesia cristiana Encuentro Fraterno. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos, les envío un fuerte abrazo. Espero que el Señor toque el corazón, como decía la hermana Jenny Cuamo, para que dispongamos a escuchar y hacer de verdad eco de esta palabra y que nos apropiemos de esta palabra que el Señor hoy nos trae. Y que el hermano Reinaldo acaba de darle lectura. Pues vamos a orar nuevamente para que el Señor disponga su ministración. Padre, quiero darte gracias, Señor, junto con toda la amada iglesia cristiana Encuentro Fraterno, con los visitantes, con los amigos y con todas aquellas personas incluso que van a ver este servicio el día de mañana por el canal YouTube de la iglesia, Señor. Bendice a cada uno, prepara su corazón, su mente, Señor, que ellos puedan despejarla para enfocarse y concentrarse en recibir tu alimento espiritual que tú has dispuesto, Señor, en tu amor y tu misericordia, Señor, ha dispuesto que nosotros recibamos en esta tarde. En el nombre de Jesús te colocamos en esta prédica y te colocamos, Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo colocando palabras en mi boca, Señor, y quitando toda humanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, del 16 al 26, ese es el texto bíblico fundamental en el cual basamos esta prédica. El Señor, cuando habla del fruto del Espíritu, lo hace de una manera singular. Y esto me ha llamado mucho la atención porque cuando hablamos de amor, de paz, de bondad, de benignidad y todo esto que nosotros conocemos como frutos en plural, el Señor lo llama fruto en singular. Y esto es interesante analizar porque cuando el Señor habla del fruto del Espíritu es porque es un solo fruto, porque es un solo árbol, es el mismo árbol de vida. Y ese árbol de vida que genera vida genera un fruto. Ese fruto que genera es el fruto que el Espíritu Santo de Dios puede producir en la vida de cada uno de nosotros. Esto quiere decir, y es bastante retante incluso, porque esto quiere decir que lo que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, tienen que ser necesariamente vinculantes. ¿Qué quiere decir el Señor con que sean vinculantes? Pues que uno lleva al otro. No podemos decir que alguien da frutos del Espíritu Santo porque manifiesta amor, mas no manifiesta gozo. Una persona que dice amar mucho a otra persona o amar mucho a alguien, pero no tiene gozo, no puede decir que tiene el fruto del Espíritu Santo. Por otro lado, una persona que tenga un pensamiento benigno o unas acciones benignas, que no le hagan mal a nadie, pero no tiene paz en su corazón, entonces no es el fruto del Espíritu Santo. Y esto es imprescindible tocarlo. Es como las propiedades del fruto. Es como los venezolanos conocemos mucho la mata de mango, para no decir el árbol del fruto mango. Pero la mata de mango es un fruto. Ese fruto, que es el mango, tiene muchas propiedades. Esas propiedades están intrínsecas al mango. Es decir, esas propiedades todas, si tú te comes una parte del mango, no te vas a alimentar de vitamina C necesariamente, solamente, mejor dicho. Te vas a alimentar de todos los oligoelementos, de todos los nutrientes, de todas las vitaminas que el mango y las propiedades que el mango posee, al igual que la manzana, que la pera y cualquier otro fruto con el cual podemos hacer una analogía. Precisamente así como el mango, cuando uno lo muerde, lo come, en el proceso digestivo el cuerpo empieza a apropiarse de todos los nutrientes del mango, pues el Señor dice que su fruto es uno solo.
Por lo tanto, el amor, el gozo, la paz, la benignidad son propiedades del fruto. No es que son muchos frutos, es un solo fruto, es un mismo fruto. Es el fruto del Espíritu. Como yo siempre le he venido diciendo que el ser humano somos seres tripartitos, y en el programa de radio también lo hago mención a ello. Y es que somos seres tripartitos porque tenemos un alma en el cual está el intelecto, el conocimiento, la literatura, la academia, pero también están las emociones en esa alma. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos algo melancólico, eso es en las emociones. También está en esa alma algo que llamamos voluntad. ¿Sí? La voluntad. La voluntad es aquello que nos lleva a tomar la decisión, la determinación de hacer algo o dejarlo de hacer, o de escoger entre dos opciones y hacer algo. Esa es la voluntad. Todo esto está en el alma. Sin embargo, luego vemos el cuerpo, y en el cuerpo está la parte tangible, la parte visible, lo que nosotros podemos ver, tocar, palpar. Ese es el cuerpo. Pero existe algo que yo lo hago en comparación con la célula. Recordemos que la célula tiene un núcleo, y ese núcleo yo lo identifico como el espíritu. Es en el espíritu donde reside la vida. Ese aliento de vida que el Señor sopló en nuestra nariz, cuando el Señor sopló vida en ti y en mí, ese espíritu de vida, esa es la vida misma, ese es el espíritu que hoy buscamos alimentar. ¿Cómo lo alimentamos? Escuchando la palabra de Dios, estudiando sus escrituras y orándole al Padre, adorándole al Padre. De esa manera nosotros podemos alimentar el espíritu. Cuando alimentamos el espíritu es cuando podemos dar fruto. Usted tiene un árbol de mango en su casa y nunca le coloca agua, tiene que ser muy bueno ese árbol para que extraiga de la tierra la humedad y pueda subsistir y pueda dar fruto. Tal cual nosotros necesitamos extraer la vid. ¿Qué es la vid? Precisamente esa humedad, ese pámpano que somos nosotros injertados a la vid, al árbol de vida, y esa vid es el Espíritu Santo de Dios. Si queremos dar fruto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si realmente hemos recibido el Espíritu Santo. Si solamente hemos hecho una oración de fe de manera protocolar, incluso comprometida con el público, pero no hemos dado muestra de fe, o no hemos dado muestra de ese fruto, o no hemos generado fruto, esta prédica no es para que te sientas mal. Esta prédica es para que te autoevalúes y para que le pidas a Dios que te dé su Espíritu Santo. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos cuando nos las piden, ¿cuánto más nuestro Señor no nos dará su Espíritu Santo cuando se lo pedimos? Hoy la invitación que hace el Señor es que si sentimos en verdad que no damos fruto del Espíritu, le pidamos al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Y el Señor, en su amor misericordioso, nos lo va a dar. Solo que nos pide una sola condición: que en nuestro libre albedrío decidamos arrepentirnos. Y ese arrepentimiento también hay que pedírselo a Él, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios, cuando viene a morar en nosotros, es el que produce en nosotros algo que se llama redarguir. Sí, el redarguir del Espíritu Santo es aquel que nos hace conscientes del pecado, es el que nos hace conscientes de nuestra maldad, es el que nos dice: escucha, estás haciendo mal, estás pensando mal, te estás sintiendo mal. Precisamente ese redarguir del Espíritu Santo es el que tenemos que pedir. Cuando lo pedimos, el Señor nos permite experimentar el primer fruto. Y ese fruto es el arrepentimiento genuino, que si no tenemos el Espíritu de Dios difícilmente lo podamos experimentar. Entonces, como les decía, que el fruto del Espíritu Santo es uno, es el fruto y no son los frutos. Es importante destacar en este sentido que los que son de Cristo, los que somos de Cristo, necesario es que nos crucifiquemos junto con el Señor. Esto no se refiere a una crucifixión literal en cuanto al cuerpo, que vayamos a entregarnos o a suicidar. Se refiere a que nosotros muramos a nuestros anhelos, a nuestras intenciones, a nuestras filosofías, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, es necesario, a esos sentimientos que la carne normalmente pueda tener. Y cuando hablamos de sentimientos o anhelos de la carne o obras de la carne, que es diferencia del espíritu, el espíritu da frutos, la carne no da frutos.
la carne es obras la que hace. Entonces la invitación es que en vez de hacer obras en la carne, busquemos negarnos a la carne. Cuando hablamos de carne no me refiero solamente al cuerpo físico, literalmente. Ya les expliqué que la carne incluye el alma, y el alma entendida como las emociones, los pensamientos, las filosofías, los sentimientos y la voluntad. Entonces, toda esta alma y toda esta carne tenemos que llevarla sujeta a los pies de Cristo para que en el Espíritu del Señor nosotros podamos ser verdaderamente unos genuinos hijos de Dios, alguien que ha vuelto a nacer y que para la gloria de Dios va a poder dar fruto. ¿Fruto dónde? En el Espíritu, que es lo único que da frutos. Hay que hacer una acotación en lo siguiente. Hay personas que tienen 5 años, 10 años, tal vez tú tengas 15 años en el Evangelio, en el cristianismo, y crees que tú das fruto. Pero es que ese fruto que tú estás dando hasta ahora, y me permito hacer una ilustración, tienes que analizarlo y evaluarlo. Porque la palabra dice, y es clara, que el que da el fruto es el Espíritu, no la carne. Entonces, todo lo que yo hago en la carne va a ser obras carnales y no son fruto del Espíritu. Por ejemplo, aquellas personas que tienen muchos años y son religiosos y creen que porque sirve en una congregación X o porque le sirve mucho a un pastor o a un líder X y porque ocultan una vida íntima, porque ocultan sus sentimientos, sus pensamientos, sus malas intenciones y malos deseos hacia otros, ellos creen que están dando frutos, pero en realidad no están dando frutos. En realidad están construyendo con sus manos y su propio esfuerzo una apariencia religiosa. Están construyendo con sus propias manos algo artificial. A ver, ¿qué científico puede generar un fruto? Ninguno. Ningún científico puede generar fruto. Ningún ser humano puede generar un fruto. Solo las plantas, la naturaleza misma genera el fruto. Es el Señor, es su Espíritu Santo el que genera el fruto. Entonces yo no puedo construir con mis manos esos frutos. Porque yo no sé si ustedes recuerden que, bueno, yo creo que todavía en algunas casas lo hay, pero a nuestras abuelas sobre todo les encantaba colocar decorados en nuestra mesa de comida con frutas artificiales o plásticas. De hecho, todavía acá en algunos mercados asiáticos yo he visto cómo venden frutos artificiales y plantas artificiales. Y estos frutos son muy bonitos a los ojos del ser humano. Y te sientas a una mesa sin saber que esos frutos son artificiales y hasta te sentirás tentado a tomar uno de ellos y llevártelo a la boca cuando te percatas que es un fruto plástico, artificial. No es real. De ello tenemos que cuidarnos. Cristo murió en la cruz para pagar nuestras faltas, pero para que le recibamos en espíritu y en verdad, y para permitir que sea Él dando fruto de nuestras vidas, y no que seamos nosotros en nuestros propios esfuerzos carnales tratando de aparentar una vida religiosa ante unos hermanos o ante una sociedad, entendiendo que a la sociedad puede ser que la engañes, pero a Cristo no. Porque Cristo tiene una cualidad que se llama omnisciencia. El Señor es omnisciente. Esto quiere decir que Él sabe no solo lo que hacemos, sino que Él sabe lo que sentimos en nuestro corazón y lo que pensamos en nuestra mente. Recordemos que Cristo no solo vino a cumplir la ley, sino a profundizar en la ley. Y Jesús dijo que no solamente aquel que exterioriza la muerte de alguien ha matado, sino que todo aquel que odia a otra persona ya lo mató. Es decir, que el Señor viene a juzgar los sentimientos y los pensamientos. Si de verdad queremos en nuestras vidas dar fruto en el Espíritu, el llamado es a no construirlo, a no pretender construirlo nosotros en nuestro esfuerzo, porque sería un fruto artificial como esos decorados de mesa. Permitamos nosotros morir a la carne, y cuando hablo de morir a la carne no me refiero solamente a esos pecados evidentes que incluso acá el hermano Reinaldo lo leyó en la palabra, sino aquella voluntad que yo quiero imponer. Cada vez que yo quiero imponer mi voluntad, que yo quiero imponer mis decisiones, estoy haciendo uso de la carne, aunque eso no implique necesariamente un pecado, pero no implica que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que solamente los que hacen la voluntad de Dios entrarán al reino de Dios. Y estos son aquellos que ya han dado fruto, el fruto del Espíritu. Si aún en tu vida sientes que no has demostrado amor,
gozo, paz, benignidad. Te invito a que oremos juntos para que el Señor, una vez que le clamemos, nos coloque ese Espíritu Santo de Él y ese Espíritu pueda ser expresado en nuestras vidas y pueda dar fruto. Y toda obra de nuestra carne cada día sea apartada de nuestras vidas. Esto es muy fácil de evidenciar. Por allí hay una palabra que dice que por su fruto lo conoceréis, que es otra palabra, pero también de la palabra del Señor. Y esto se refiere a los falsos profetas. Sin ánimo de entrar en ese tema hoy, pero sí hago alusión a ello porque es necesario entender que cuando la palabra dice por su fruto lo conoceréis, esto quiere decir que si tú antes en el mundo, antes de convertirte, era una persona iracunda, era una persona envidiosa, intrigosa, o era una persona que quería lo que tenía el otro, o era una persona mentirosa, o borracha, qué sé yo, cualquiera de estas actividades que generalmente en el mundo se hacen para deleitar y darle placer a nuestro cuerpo, y siente que aún lo sigues haciendo, pues es necesario que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos redarguya, nos volquemos a Él para poder arrepentirnos y apartarnos de esas obras de la carne. Cuando una persona da su testimonio de que fue alcanzado por el Señor Jesucristo en su vida, lo que más nos llama la atención es su testimonio, es decir, ver cómo una persona de las drogas sale literalmente y ahora predica el Evangelio y ya no consume droga. Una persona que se embriagaba todos los días ya no toma licor. Una persona que por oficio mentía, porque le nacía mentir, ya no lo hace. Estos son para nosotros frutos tangibles del Espíritu. De esa manera podemos nosotros entender que alguien ha sido convertido, no porque se llenó de religiosidad, no porque va todos los domingos a un servicio dominical, no porque ahora participa en todas las clases dominicales. Lo vamos a conocer es por los frutos, y estos frutos tienen que ver con el arrepentimiento genuino, cuando nos damos cuenta de esto. El cristiano no es un ser perfecto, el cristiano se equivoca, nosotros pecamos y nos equivocamos. Dice la palabra de Dios que somos justos porque hemos sido justificados por Cristo en la cruz, pero que también somos pecadores y que nadie diga que no es pecador porque ya es mentiroso. Por lo tanto, la diferencia que tenemos los cristianos del que no es cristiano es que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. De tal manera nos lleva al arrepentimiento que hay un momento que empezamos a repudiar lo que antes anhelábamos. Y esto es literal. Comenzamos a repudiar lo que antes anhelábamos. Si yo antes me gustaba comentar, andar en malos comentarios, en brollos, en todas estas cosas, y de pronto en los pies de Cristo ya me siento apartado de eso y siento repulsión por eso. Eso es muestra del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si antes me fumaba 3 cajas de cigarrillos y ahora me fumo una sola caja de cigarrillos, permítame decirte que eso no es fruto del Espíritu, porque el Señor sana de raíz. El Señor te va a procesar y pide que te procese de raíz completamente para que ya no lo hagas, no tengas necesidad de fumar. Cuando nosotros realmente damos evidencias de que hemos sido cambiados por el Espíritu, es algo tan notorio, es algo tan evidente que las mismas personas que nos conocen, creyentes y no creyentes, van a decir, pero si ese hombre antes tomaba licor y se iba a discoteca todos los fines de semana, pero ahora no lo haces. No es que ahora yo voy los domingos a un culto como si fuera un club social y sigo llevando mi vida nocturna. Ese es el llamado que Dios nos hace, a que no demos frutos artificiales, que no procuremos hacer frutos nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de dar fruto. El fruto lo da el Espíritu, y para que el fruto lo dé el Espíritu yo tengo que menguar en mi humanidad. Yo tengo que morir, ser crucificado con Cristo en mi humanidad, en mis anhelos personales, y experimentar ciertamente un amor, una paz, un gozo, una benignidad. Cuando hablamos de el término del amor, es importante tocar lo siguiente. El amor a que se refiere la palabra es un amor que en griego significa agapeo. Y este amor agapeo se refiere a la elección voluntaria de amar. Y alguien me dirá, ¿cómo es esto, la elección voluntaria de amar? Sí, la elección voluntaria de amar. Es como cuando alguien se casa y decide amar a esa otra persona en las buenas y en las malas.
en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Es una decisión, es una determinación, no es un mero sentimiento, porque si eso fuese así, o una mera atracción física, cuando la persona envejezca, o cuando la persona tenga un accidente, o cuando la persona se enferme, pues ya no me va a gustar y ya no la voy a amar. No, dice la palabra de Dios que el amor es agapeo, es un amor de elección voluntaria, donde tú te comprometes a sacrificarte por la otra persona, donde tú te comprometes a servirle a la otra persona. Por eso que hoy les instamos desde la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno a todos a que amemos al Señor, así como el Señor nos ama a nosotros. Y ese amor a Cristo lo debemos expresar. ¿Cómo? No solo diciendo Cristo te amo, Padre bueno te amo, que está bien hacerlo, sino que ese amor pronunciado, expresado verbalmente, sea traducido en una genuina sumisión, en una genuina obediencia, y que le sirvamos en amor. Porque acá dice que agapeo significa una elección voluntaria de amar, y ese amar significa incondicionalmente estar dispuesto a servirle a la persona que amo. Si yo digo amar a Cristo, yo tengo que incondicionalmente estar dispuesto a servirle a Cristo. Si yo digo amar a mi esposa, yo tengo que incondicionalmente estar dispuesto a amar a mi esposa. Si yo digo amar a mis hijos, incondicionalmente debo estar determinado a amarle, más allá de lo que él haga o deje de hacer. Al igual que nuestros padres. Cuando la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, no dice que si ellos son buenos lo honres. Dice que los honres, hayan sido buenos o malos. Hónralos. Ese es el amor, cuando tú voluntariamente decides amar. Luego dice la palabra gozo. Y este fruto del gozo es de verdad que muy interesante entender que el gozo es la felicidad basada en la fe cristiana, sí, en las promesas del Señor, que más allá de las circunstancias adversas que la vida cotidiana nos depara, como por ejemplo una enfermedad, una aflicción, una pérdida de un familiar, que más allá de ese dolor que humanamente lo vamos a experimentar, tengamos el gozo de que tenemos una promesa en el Señor de que vamos a vivir juntamente con Él en la vida eterna sin sufrimiento. Ese mensaje de esperanza, esa esperanza de vida del cristiano nos llena de un gozo pleno a pesar de las circunstancias. La vida habla de paz. La Biblia habla de paz y esta paz tiene que ver con esa calma que tenemos en el interior de nuestro ser y que nadie ni nada nos lo puede quitar. Y esa paz solamente la genera el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay personas que han creído que por lograr metas económicas, profesionales, académicas, o por tener familia multitudinaria, o por tener tal vez por tener el autógrafo de algún famoso, van a ser felices y van a tener paz, pero no es así. Ellos mismos lo han dicho. Muchas personas adineradas se han suicidado constantemente, para nadie es un secreto. Entonces ni el dinero, ni el sexo, ni las relaciones, ni la pareja, ni la familia te va a dar paz. Es Cristo quien te da la paz. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos llena de paz. Y todo esto, como les dije al inicio, son propiedades de un mismo fruto. Luego tenemos la paciencia. Y esta paciencia se refiere a la capacidad de soportar los ataques de otros, sin que esto nos haga dudar de que Dios nos ama. Y aquí me permito hacer un ejemplo, ya que la mayoría de aquí somos inmigrantes. Hace unos días escuché la prédica de una pastora donde ella comentaba que una amiga de ella en un supermercado, que no voy a decir el nombre, en Estados Unidos, ella estaba empacando la compra porque trabajaba allí como empacadora pues de compras, y una persona de nacionalidad americana pues se le acerca y le dice: eso es lo que tú tienes que estar haciendo, porque tú eres un emigrante ilegal y eso es lo que tú tienes que estar haciendo, de allí no puedes pasar, de servirnos a nosotros. Dice esta pastora que esta chica se sintió muy mal, se sintió discriminada, se sintió humillada, se sintió rechazada. Sin embargo, luego de mucho orar, la chica siguió trabajando, empacando. Y en otra oportunidad se acerca otra dama, también de nacionalidad americana, y le dijo, por el contrario, le dijo: muchas gracias por el amor que le dedicas al trabajo que haces para servirnos. Me permito darte este regalo. Y se acercó y compró unas rosas y le llevó unas rosas.
Ella se echó a llorar porque ella sintió que era el Señor demostrando su amor por su hija, reivindicándolo. Nosotros estamos llamados a que cuando alguien nos rechace o nos pretenda humillar o nos pretenda agredir física o verbalmente, nos volquemos al amor de Cristo y entendamos que más allá de lo que esa persona pueda sentir por nosotros, tenemos al Todopoderoso que nos ama, que nos quiere, que está con nosotros en todo momento, y que más allá del rechazo humano que podamos ser nosotros víctimas o objetos, Cristo no nos rechaza, Cristo nos ama de tal manera que nos perdona. Dice la palabra que debemos ser benignos, y esta benignidad tiene que ver con tratar con amabilidad a las otras personas. Más allá de esperar que esta persona nos trate bien, tenemos que hacerlo como para el Señor, porque el Señor demanda de nosotros que seamos benignos. Y yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, incluso ya adolescente, mis amigos echaban mucha broma porque me decían, es que tenemos que ser maliciosos para que no nos pase nada malo. Y colocaban la malicia como sinónimo de previsivo, de estar a la defensiva, de esperar lo malo de todos para cuidarnos de eso malo. Y recuerdo que un día, conversando con el pastor Wilfredo Velázquez, mi pastor, mi gran amigo, él me decía, la benignidad no es eso, la malignidad, perdón, no es eso, la malicia no es eso. La malicia es el fruto de la maldad. La malicia viene del mal. La malicia es de Satanás. Yo no puedo pensar mal de las personas. Yo no puedo estar predispuesto a que las personas quieren hacerme daño. Yo no puedo estar predispuesto a recibir maldad de la gente. Yo necesito experimentar pensamientos de benignidad, sentimientos de benignidad, porque Dios demanda eso de mí. Y aunque en el mundo exista maldad, porque es real, en el mundo existe maldad, yo tengo que ser benigno en mis pensamientos y en mis sentimientos, porque la justicia no es mía, la justicia es del Señor. Y es Él el que nos reivindica, incluso en público. Luego el Señor nos habla de bondad. ¿Y qué tiene que ver esta bondad? La bondad para un cristiano no es los actos altruistas que un ser humano pueda llegar a tener con otro. Un acto altruista es el que pueda tener un artista famoso, millonario, regalándole cosas, comida, alimentos, juguetes, ropa a un grupo de niños o de personas pobres. Estos son actos altruistas, no estoy cuestionándolo, simplemente que estamos analizando teológicamente lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. El Señor quiere que seamos bondadosos, y esa bondad tiene que ver con la generosidad que el Espíritu Santo de Dios en nosotros siempre coloca para ayudar, para tender la mano, para ayudar al necesitado, para ayudar al prójimo, a ese prójimo quien es el próximo, es decir, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi amigo, o simplemente alguien que tengo enfrente en una circunstancia y puedo tender la mano. Tenemos que ser bondadosos, y eso lo demanda el Señor. Ese es el fruto del Espíritu, una de las propiedades del fruto del Espíritu. Luego el Señor nos dice que debemos ser mansos. La mansedumbre la define el Señor. Y esto se refiere a que seamos humildes en sujeción a Cristo primeramente, pero también a las autoridades que el Señor ha dispuesto para mi vida. ¿Cómo así? El Señor nos manda de ser mansos, y esa mansedumbre tiene que ver con ser humildes al reconocer que solo Cristo es la gloria y que Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, pero también el Señor demanda de mí una mansedumbre para aquellas personas o figuras de autoridad que Él ha colocado en mi vida. Por ejemplo, mi padre y mi madre son autoridad para mí porque son puestas por el Señor. Por ejemplo, en este sentido, los pastores son autoridad, los líderes ministeriales son autoridad, no porque para vanagloriarse, sino porque le sirven al Señor y Dios lo ha colocado allí. Entonces yo debo sujetarme. Una esposa debe sujetarse a la autoridad de su esposo, no para recibir maltrato, sino para recibir el amor que Cristo tiene por su iglesia. Precisamente el amor que Cristo tiene por su iglesia, debemos ser nosotros expresando ese amor hacia nuestras esposas. Y nosotros debemos ser respetados en autoridad, porque la autoridad no la colocamos nosotros, no la da el Señor.
Entonces, el Señor nos manda a ser mansos. Y por último, el Señor nos habla como última propiedad de ese fruto, que es el fruto del Espíritu, a la templanza. Y la templanza tiene que ver con el carácter. Sí, el carácter. Y ese carácter no tiene que ver, como dicen por allí, es que él tiene mal humor, él tiene el carácter fuerte. No, eso es mal genio. Eso es iracundo. Una persona que por cualquier cosa se aire, que por cualquier cosa esté peleando, eso es simplemente una persona iracunda, cosa que no está bien ante los ojos de Dios. La templanza tiene que ver con el dominio propio. El carácter tiene que ver con el dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con que yo tengo dominio sobre mis actos, sobre mis emociones, sobre todo aquello que yo determino hacer. Por allí está muy de moda lo que se llama inteligencia emocional, como si fuese algo muy nuevo, y en realidad no es tan nuevo. Ya Cristo nos habla de inteligencia emocional aquí. El Señor nos dice que debemos tener dominio propio, que no debemos alegrarnos de más, porque justamente cuando estamos muy alegres, eufóricos, ocurren accidentes. Yo no sé si ustedes reconocen que cuando hay una graduación, algunos 15 años, algún matrimonio, algunas ferias por allí, algunas fiestas, justamente allí donde ocurre más desgracia, porque la alegría es de tal manera que exorbitante que pierde el ser humano el control de sí mismo. Pero también hay otro momento donde ocurren desgracias, y es la tristeza extrema. Cuando nos sentimos tristes, melancólicos, tenemos que tener dominio propio y no dejar que los pensamientos del enemigo se apoderen de nosotros de tal manera que nos sumerjan en una depresión, y esa depresión nos lleva a muchas personas al suicidio, lleva a muchas personas a asesinar a otras personas. ¿Por qué? Porque no desempeñamos lo que es el dominio propio, que es lo que llama hoy el mundo científico de la neuropsicolingüística inteligencia emocional, que no contradicen nada de lo que estamos hablando. Pero ya esta inteligencia emocional, ya el Señor lo hablaba. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es un manual de vida para todos. Es sorprendente cómo el Señor nos revela cada domingo, porque nos revela sabiduría directamente de Él. Y glorifico una vez más al Señor por su palabra, por permitirnos predicar su palabra, estudiarla, analizarla, acercarnos confiadamente. Me voy a permitir leerle en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34, versión Reina Valera. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esto tiene que ver con que muchas corrientes doctrinales teológicas y muchos pastores aseguran que debemos tener una doble unción del Espíritu Santo. Cuidado, porque aquí la palabra me dice que Dios no da por porción el Espíritu Santo. Dios da o no da el Espíritu Santo, y se lo da a aquel que se lo pida de corazón. Así que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y aún no tiene fruto, usted lo que tiene que hacer es un esfuerzo para negarse en su humanidad, y que ese Espíritu de Dios que ya mora en ti pueda ser expresado y pueda dar el fruto que solamente Él puede dar. Pero no pida doble unción, porque tal doble unción del Espíritu no existe. Existe el Espíritu Santo y el Señor lo da completo a quien se lo pida. El fruto ya sabemos que no es el resultado del esfuerzo humano, porque nos llenaríamos de costumbres, de ritos, de religiosidad, para aparentar ante las personas de la sociedad que somos personas intachables. El cristiano no tiene que mortificarse pensando en llegar a establecer un status quo de valor moral elevado, porque nuestro valor moral no se debe a eso. Nuestro valor moral se debe, es implícito a que somos cristianos y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ese Espíritu de Dios es benigno y por lo tanto no va a hacer nada indebido, nada incorrecto. En el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, nos dice el Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a quién se refiere el Señor? Se refiere al Espíritu Santo. Me permito leerle nuevamente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el que me va a mí a redarguir, es el Espíritu Santo el que me va a permitir a mí tener conciencia de que lo que estoy haciendo está mal, o lo que yo deseo hacer está mal, es incorrecto. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer en mí, porque nos va a convencer. Ese convencimiento es el que llamamos nosotros redarguir. El Señor nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio.
Y solo los que estemos convencidos vamos a arrepentirnos y vamos a dar muestra, negándonos a nosotros, permitiendo que sea expresado el Espíritu, y podremos entrar al reino de Dios. Una persona que sea iracunda, coloco este otro ejemplo para ilustrar, una persona que sea iracunda, grita, pelea, busca contienda, todo el tiempo quiere pelear, todo le causa irritación, y le aseguro que si le llega un familiar o un amigo y le dice o le quiere hacer ver esta realidad, va a pelear con esa persona también. Y él tal vez le diga no, pero ¿qué? Y eso va a ser un motivo más de pleito. Pero si el Espíritu Santo de Dios toca a esa persona, entonces aquí no es un amigo, aquí es el Espíritu Santo tocándolo y lo va a convencer de pecado, y esta persona puede cambiar. Literalmente puede cambiar. El llamado es a pedir a Cristo su Espíritu Santo para que sea Él moldeándonos, para que sea Él convenciéndonos de pecado, para que sea Él convenciéndonos de justicia. En el Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol, ¿quién? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, que todo lo que tú hagas prospere. Que todo lo que tú piensas sea conforme a la voluntad de Cristo. Y que sea como un árbol plantado a corriente de agua viva, que sea la vid de Cristo, fluyendo a través de tu vida, para que sea tu vida una bendición, no solo para ti, sino que sea para todos los que tú amas y todos los que te rodean. Yo le quiero pedir en este momento al hermano Reinaldo que por favor me haga lectura para complementar esta prédica del Evangelio de la Carta de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 11, por favor, Reinaldo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Amén, amén. ¿Por qué le pedí al hermano Reinaldo que leyera este texto como complemento del texto de ahora, de la prédica? Y es porque dice el Señor muy claramente allí que no debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Yo puedo disfrazarme de religioso, pero mi sentimiento y mi pensamiento Dios lo conoce. Así que en vez de forzarnos por dar frutos, nosotros no somos quienes para dar frutos. Neguémonos en nuestra humanidad, neguémonos en nuestros sentimientos, en nuestros anhelos personales, y permitamos que el Espíritu Santo de Dios pueda ser expresado dando frutos. En el libro de Juan, vemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid verdadera es ese fluir, es la vida misma. Nosotros somos los pámpanos y es el Señor el labrador, es el Señor quien nos va a preparar, quien nos va a modelar, a moldear todo el tiempo, pero debemos permitírselo. Algunos de los frutos que podemos dar y evidenciar que son del Señor es la adoración de Dios, es un fruto. Lo que estamos haciendo acá en este momento, que es apartar un tiempo para escuchar y para honrar al Padre, eso es un fruto del Espíritu. El arrepentimiento genuino es un fruto del Espíritu. Traer personas a Cristo son fruto del Espíritu. Servirle a Cristo en su iglesia es fruto del Espíritu. Esa es la manifestación del Señor en nuestras vidas. Los frutos son evidentes en cada una de nuestras vidas. Es maravilloso ver cómo el Señor, de tanta sabiduría, nos llena, nos alimenta. Yo no sé, pero yo siento que me ministra y me viene ministrando, y en esta tarde me ha ministrado muchísimo la palabra.
La vida antigua, la vida nueva, dice Colosenses 3, del 5 al 17, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Yo no me voy a detener en estar analizando cada una de esas obras de la carne. Esta prédica habla del fruto del Espíritu. Y tal cual un cajero de un banco no le enseña cuál es la moneda falsa, sino que le enseña cuál es la moneda auténtica. Y una vez que sepa cuál es la moneda auténtica, todo lo demás que no sea eso es falso. Así me he permitido en esta prédica mostrar el fruto del Espíritu, y ya le dejo de su parte estudiarla, todo el texto donde habla de las obras de la carne. Ya sabemos que todo lo que no sea fruto del Espíritu es obra de la carne, aunque nos parezca o no nos parezca pecado alguno. Bien, ahora para ilustrar nada más, sí me gustaría tocar dos puntos de esas obras de la carne. Solo tocaré dos puntos. Uno que habla de lo que es la hechicería. ¿Por qué toco este punto? Porque es importantísimo que a estas alturas había todavía tanta hechicería. La hechicería tiene que ver con la brujería. Y esto viene de la palabra griega farmakeia. Y farmakeia quiere decir farmacia. Y farmacia tenía que ver con aquellos dispensadores y elaboradores de drogas, especialmente drogas que causaban alucinaciones, lo que hoy conocemos como sedantes o antidepresivos en su mayoría. Cuidado, porque si estamos consumiendo algún tipo de antidepresivo o sedante, que sea el Señor guiándonos en sabiduría para no hacernos adictos a estos sedantes y a estos antidepresivos, porque la palabra hechicería tiene que ver con farmakeia, que tiene que ver con farmacia, y eran esos elaboradores de medicinas que ocasionaban alucinaciones. Y estas alucinaciones no es más que la comunicación que tenían o que tienen los hechiceros con sus deidades con D pequeña. Es decir, los brujos y hechiceros generalmente consumen en sus sesiones licor, drogas, sedantes y todas estas cosas para alucinar. Y alucinando, ellos tienen imágenes que se vienen a la mente. Esas imágenes son utilizadas por demonios y por el adversario para tener esa comunicación con ellos. Entonces, cuidado con esto, por eso quise tocar ese tema, porque la palabra dice que la hechicería son obras de la carne. Lascivias son cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones más bajas. Eso es lascivia. Y cuando habla de fornicación, se habla de pornoeia, que es el griego pornoeia, que tiene que ver con todo aquello que sea en el ámbito sexual ilegítimo. No es que la sexualidad es mala, no es mala, solo que cuando se ejerce de una manera ilegítima es lo que el Señor dice que son obras de la carne. Bien, esto ha sido la prédica de hoy. De verdad que estoy muy agradecido con ustedes, estoy agradecido con aquellas personas incluso que a partir de mañana se van a suscribir a nuestro canal YouTube, Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Recuerde que esta iglesia es una iglesia que está en Pamplona, Navarra, España, como sede principal, pero que tiene miembros a nivel internacional. Si usted vive en cualquier parte del mundo y quiere servir, quiere formar parte de esta iglesia, escríbanos que será bien recibido. La hermana Jenny, quien ha sido la presentadora y va a despedir esta prédica, ella vive en Italia y sin embargo es directora de nuestros ministerios. Y así, si usted está en Venezuela, en cualquier parte del mundo, usted puede servir en la iglesia. Y si usted no ha sido bautizado, también tenemos pastores a nivel internacional que pueden bautizarle. Y estamos haciendo discipulados. Mañana les recordamos que tenemos clase de discipulado con la hermana Elizabeth Delgado. Y tenemos pronto la segunda corte. Faltan 2 meses para comenzar la segunda corte del discipulado. Estamos activos. Tenemos un call center para atender todas las llamadas para oraciones, intercesiones de las peticiones que tengan. Le doy las gracias y vamos a darle el pase a mi hermano Pastor Franklin, quien está en Barcelona, España, y va a orar por las peticiones que se le han hecho durante toda la semana a la iglesia. De verdad que sea Dios mismo permitiendo que menguemos en nuestra humanidad, en nuestra carne, entendiendo que la carne es el alma, la voluntad, el intelecto, y que sea el Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros, expresando, mostrando y dando frutos en todo buen tiempo, para la gloria de Dios y solo de Él. Les envío un fuerte abrazo, les amo en Cristo Jesús y les dejo con mi hermano Pastor Franklin Hernández para que haga la oración, por favor.
Buenas noches, amados hermanos, familia de la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, donde nos encontremos en cualquier parte de cualquier latitud del mundo. Sean todos bienvenidos y bendecidos de parte de nuestra Iglesia. Quisiera comenzar esta oración con un fragmento de la palabra, o mejor dicho, con dos fragmentos de la palabra. Uno se encuentra en Mateo 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. También en el libro de los Salmos, en el Salmo 86, el salmista nos recuerda que porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia yo te llamaré, porque tú me responderás. Esta noche, Señor, estamos delante de ti como congregación, como hermanos, como parte de tu iglesia, como parte de tu cuerpo, buscando de tu rostro, de tu presencia, rogando, Señor, porque seas tú intercediendo, poniendo tus manos por todo aquel que se encuentra enfermo en estos momentos. Aquellos que están pasando necesidad, Señor, con respecto a su salud, los que se encuentran en cuarentena, los que están, Señor, confinados por este virus que está suelto por el mundo. No le tememos, Señor. Nosotros somos hijos tuyos y tu palabra dice que nosotros estaremos por encima de cualquier angustia, de cualquier epidemia, de cualquier cosa que el mundo quiera poner sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esa es una de tus promesas. Prometes cuidarnos, levantarnos con tu diestra y tenernos, Señor, en lugares santos, en lugares de reposo, Señor, para con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que está en un proceso y en una transición, Señor, de preparar documentaciones en sus países de origen o en los países donde se encuentran. Señor, da corazón, Señor, da claridad a mis hermanos en donde quiera que estén sembrados, donde tú hayas bien llevarlos, Señor, para que sean ellos los que propaguen tu palabra, para que sean ellos que lleven ese fuego vivo de nuestros países de origen a donde tú nos has llevado, Señor. Que sea esa palabra santa, que sea esa agua viva, ese frescor alegre, Señor, de tu Espíritu Santo refrescando nuestras almas para que nosotros, nuestras bocas y nuestros conocimientos estén a tu servicio, para que seas tú glorificándote, amado Padre. Te pido, Señor, por aquellos que están en situación de calle, sé tú poniendo el querer como el hacer en los corazones que tengan la posibilidad, Señor, de recogerlo, de cuidarlo, Señor, de tener especial cuidado de ellos. Sabemos que es difícil. Ponemos en tus manos, Señor, en tus llagas, Cristo, que seas tú cubriéndolos con tu sangre preciosa, Señor, a los que están caminando a ese, Señor, enfrentamiento que hay en otros países con nuestros hermanos venezolanos. Sé tú tomando el control de allí, que las autoridades detengan, Señor, matanzas, que detengan la venganza, que nuestros hermanos venezolanos no entren en el espiral, Señor, de la venganza. Da claridad, da reposo, da refrigerio a sus corazones para que puedan buscar de tu palabra y sepan, Señor, que solo tú eres el dueño de la venganza. Tú eres el único, Señor, que toma el control y es el que dará juicio final a quien levante la mano a uno de sus hijos. Creemos que somos tus hijos, Señor, y por eso ponemos en ti todas estas necesidades, Padre. Bendice al pastor, Señor, dale claridad en su andar, en su camino, Señor. Danos, Señor, espíritu de mansedumbre, Señor, para que podamos ir y seguir propagando tu palabra. Bendice a cada uno de los directivos, Señor, de los líderes de los ministerios que están comenzando, Señor, y a cada una de esas células que se están levantando en cualquier parte del mundo, Señor, dales claridad. Danos, Señor, conforme a tu espíritu, todo, Señor, todo tu espíritu sea derramado en nosotros para que sea tu gloria, tu honra, Señor, manifiesta. Gracias te damos, Señor, y que sea hasta una nueva oportunidad donde tú tengas a bien reunirnos. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. Ahora vamos con la hermana Jenny, que va a cerrar la reunión de hoy. Bueno, hermano, después de este maravilloso servicio, de verdad que quedamos sin palabras ante tanta maravilla como nos ha hablado el Señor.
mediante el pastor Kelly. De verdad que solo nos queda agradecer a su Santo Espíritu porque se movió en esta tarde maravillosa. Darle las gracias a todas esas personas que se pudieron conectar a través de todos los medios. De verdad que enormemente agradecida con Dios, agradecida con nuestro Padre Celestial por ese mensaje maravilloso. Espero que ese mensaje haya llegado a nuestros corazones, nos haya hablado personalmente, nos haya ministrado a cada uno como lo tiene que hacer, y yo sé que fue así. A mí personalmente me tocó, a mi familia, y sé que a todas las familias y a todos los hermanos que en este momento escucharon ese mensaje maravilloso, le damos gracias al Altísimo. Pero antes de despedir, también quiero hacer una pequeña oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Oh Señor, gracias te damos, Padre bueno, por este maravilloso servicio que has puesto, Señor, porque sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Sé que a cada una de estas personas que ha regado por el mundo ha llegado este mensaje y seguirá llegando, Padre. Que tú puedas hablarle personalmente a cada uno de ellos, los puedas ministrar, los puedas tocar, puedas pasar tu mano por cada uno de ellos, Señor. Aquellos que el mensaje les tocó personalmente y que no han buscado de ti, Señor, que tomen la iniciativa de buscarte, de amarte, que no se sientan que no son merecedores de tu gracia, que no esperen un día más, que te busquen, porque tú llamas y después capacitas y después preparas y vas quitando poco a poco aquello que no te gusta. Oh Espíritu Santo, te damos gracias infinitas por estos momentos maravillosos. Gracias, Señor. Y todo esto te lo damos y te pedimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Antes de despedir, hermanos, como decía, quiero darles las gracias a todos. Quiero darles las gracias a la Iglesia Encuentro Fraterno, porque nos dio la oportunidad de reunirnos un día más. Invito a todas aquellas personas que se conectaron, que se conecten la próxima semana, que si quieren hacer el curso de discipulado, que no esperen más, que se conecten, que los estamos esperando y que es una buena y bonita oportunidad de conocer más de Jesús, de amarlo y de esa manera dejar que Él fluya en nuestras vidas. Ahora, con su ayuda, nos despedimos y le pedimos al Espíritu Santo que cuide de nosotros durante toda esta semana, que nos motive a seguir adelante y que cuide cada momento de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me despido. Muchas gracias. La oración, por favor.